tema donde haya que trabajar un poquito más. Siempre no se olviden de que la práctica sea el maestro. Nadie, la conciliación, uno no nace de manera innata con las habilidades, uno las va desarrollando con la práctica, con el interés y con el día a día. Entonces, esta es una práctica y una constancia y una constante capacitación en cuanto a esas habilidades. Pero no se preocupen, a cada uno, entiendo, hay algunas motivaciones como el compañero Andrés, el doctor Andrés, que dice que quiere más ejemplos. Por supuesto que yo le voy a mandar algunos ejemplos, o también pueden comunicarse de manera directa conmigo. Ya lo han estado haciendo algunos de sus compañeros y yo no tengo ningún inconveniente en absolver cualquier tipo de dudas. Para eso estoy, para colaborar en todo lo que se requiera. En cuanto al trabajo que tendría que haber enviado hoy, lo vamos a realizar en clase. Es decir, si ustedes conocen a algunos compañeros que no estuviesen pudiendo entrar, sería bueno que ingresen, así ya no van a tener que mandar ningún trabajo. Lo vamos a realizar en clase y así vamos a poder todos participar. Ahora, con el avance de materia, nos toca hablar de las preguntas. Las preguntas es una de las herramientas más importantes con las que cuenta el conciliador y una de las herramientas comunicacionales más importantes con las que contamos todos, porque a través de las preguntas, estas nos van a permitir recolectar información que va a ser útil a momento de poder transmitir o de poder buscar alguna solución a determinada controversia. Así como la escucha activa, la cual ya hemos pasado materia, las preguntas se constituye en una de las herramientas más importantes de la conciliación. Si en algún momento se me escucha entrecortado, hágamelo saber, por favor. Las preguntas cumplen este fin trascendental en la conciliación, ayudándonos a entender este panorama del conflicto, como les había dicho, y a conducir el proceso en sí. Hay muchos tipos de preguntas, sin embargo, las más utilizadas y las más importantes al momento de poder hacer el abordaje de un determinado conflicto, de acuerdo también a la singularidad y particular del conflicto, estas pueden ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas circulares, preguntas hipotéticas y preguntas reflexivas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Estas preguntas abiertas son las que nos van a poder otorgar una información del conflicto, nos van a hacer ver un pantallazo del conflicto a modo general. Y estas son utilizadas al inicio de la conciliación. Precisamente porque al inicio de una conciliación, el conciliador no sabe el conflicto, no sabe de la controversia. Si bien es muy importante que el conciliador o el abogado pueda tener ya datos de la controversia a fin de poder incluso manejar una hipótesis, sin embargo, no sabe a cabalidad los pormenores, los intereses, las necesidades, el relacionamiento que tienen las partes hasta ese momento, no tiene la menor idea. Entonces, el conciliador debe conocer la controversia de manera general, a modo de pantallazo. Entonces, por eso las preguntas abiertas se utilizan al inicio del proceso conciliatorio. Y estas pueden empezar con el qué, el por qué, el dónde, cuándo, ¿no? Son preguntas bien generalizadas. Y yéndonos con un ejemplo específico, al inicio de la conciliación, cuando se da la palabra a una de las partes, generalmente
sino no por decir la mayoría de las veces es a la parte solicitante. Entonces, ¿cómo empezaríamos? ¿Con qué pregunta empezaríamos? ¿Cuál sería la pregunta que le haríamos a una persona de la cual no conocemos a cabalidad su controversia, sin embargo queremos explorar? No se olviden que en todo momento ustedes pueden participar y esta participación también pues conlleva su puntaje. Doctora, buenas noches. Ahorita, Tal vez la primera pregunta que haríamos Perdón, sería quisiera por favor que la persona que vaya a dar su valiosa opinión diga siempre su nombre. No me sale en la pantalla el nombre cuando están participando y cuando estoy compartiendo la pantalla. Ok, gracias. Le habla Silvia Cardoso. Le Ah, decía que sí, tal vez, buenas noches. sí. Buenas noches, compañeros también. Pienso que la primera pregunta que uno haría sería el de preguntarle el por qué ha buscado la conciliación, por qué está aquí. Pienso que sería la primera palabra o la primera pregunta que haríamos. Esa respuesta del por qué ha buscado la conciliación me parece muy estratégica. Es muy, muy buena pregunta. Y por supuesto también es abierta. Te felicito, sí, por supuesto, ¿no? Pero, porque, ¿qué respuesta? Nunca te olvides que la pregunta o sea, ¿qué respuesta esperas, no? ¿Qué respuesta esperas? ¿Tú qué quieres saber de esa persona? Su conflicto, ¿no? Tú lo que quieres saber es qué ha ocurrido a modo general, qué ha pasado, cuál es el motivo de la búsqueda de la conciliación, ¿no? Entonces, tú la pregunta que hagas, tú tienes que enfocarte en la respuesta. Entonces, de acuerdo a la respuesta, entonces tú ya vas a poder colaborarles mucho mejor. Las preguntas son muy, muy importantes, porque si no son preguntas claras, también las partes no nos van a poder dar los datos que nosotros necesitamos al momento de hacer un abordaje. Excelente, Silvia. ¿Alguien más quisiera decir cuál sería su pregunta abierta al inicio de una conciliación? la palabra doctora Yara Antesana. Creo que primero iría por el qué. El qué es la razón que lo motiva a ir al lugar y el que nos va a dar el objetivo, ¿no? Nos va a dar la pauta para saber cuál es el problema y sobre qué marco vamos a trabajar. Entonces, preguntarle quizás qué es o cuál es no, perdón, lo trae por acá, por qué viene acá, ¿no? Y ahí va muy relacionada a la pregunta del por qué, creo que son las dos más fuertes, ¿no? Para poder entender la problemática en sí. Felicidades, Yara. Sus participaciones son muy buenas, ¿no? Porque hay un refrán que utilizamos mucho en conciliación cuando tocamos el tema de las preguntas. Dime cómo preguntas y te diré qué conciliador eres, ¿no? ¿Qué clase de conciliador eres? Y sí, es realmente muy enriquecedor escuchar los ejemplos que ustedes dan, porque son muy buenos, ¿no? Eso del ¿qué lo trae por conciliación? O sea, es una pregunta muy amistosa. Y nunca se olviden que el conciliador, o bueno, el abogado, y por qué no en cualquier contexto las personas, tenemos que generar un ambiente de confianza, un ambiente amistoso donde la parte, de hecho, ya está yendo un poco nerviosa a una audiencia de conciliación, entonces con este tipo de preguntas tan amistosas, entonces las partes tienden a sentirse en confianza y eso es importante. El primer contacto con la conciliación es muy importante para que no se nos caiga este proceso. Se pierde la confianza y yo digo que en un 50% no hay buenas perspectivas de llegar a un acuerdo. Yara, excelente tu participación. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Cuál sería su pregunta abierta al inicio de la conciliación donde en ese momento nadie sabe nada? Bueno, las partes sí, pero el conciliador que debe saber no sabe nada. Doctora, buenas noches. Mi nombre es Laura Llanes. Laura, buenas noches. Coincido con mi compañera con su anterior participación. Igual haría la pregunta de qué la motivó, qué le motivó para asistir a una audiencia de conciliación. Perfecto. Excelente, Laura, ese sí. Muy buenas sus participaciones. Entonces, no se olviden que la pregunta abierta lo que busca es recolectar información.
porque no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada de la controversia misma. Y aún tuviésemos una hipótesis, así estuviésemos ya incluso con el legajo, no sería terrible decirle a la parte, según el expediente, usted vino por esto. Porque entonces no estaríamos cumpliendo la finalidad de la conciliación también, que es buscar que las partes sean protagonistas de su conflicto, porque ya les estoy diciendo cuál es su conflicto. Yo necesito escuchar desde su perspectiva. ¿Por qué? Porque el legajo que yo tenga es un papel escrito, es un papel escrito. Y lo que él vaya hablando ya va a salir desde su vivencia, porque no se olviden que el papel escrito no lo va a redactar la persona que yo necesito escuchar. A ver, yo en lo particular generalmente inicio viendo también la conflictividad, las partes, viendo cómo se van presentando. Entonces, generalmente mi pregunta siempre ha sido, la mayoría de las veces, dígame, digamos, ¿no? Dígame, señora Pablo, dígame, señora María, ¿cuál es el motivo por lo cual solicitó conciliación, ¿no? También, ¿no? Dígame, o sea, cuando yo les pongo este ejemplo del qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo, alguien estaba queriendo decir cuál. Es también una pregunta abierta. Se inicia también el cuál es el motivo por el cual usted ha solicitado conciliación, ¿no? Entonces, sí, eso es yo en lo particular. Sin embargo, todas las preguntas que ustedes han realizado es muy buena porque lo que se busca es que la parte no tenga una sola respuesta. Porque cuando tú les preguntas cuál es el motivo, entonces dicen, es que yo, ¿sabe qué? Tuve este problema, yo le presté dinero, ¿no? Entonces hay esa posibilidad de que la persona nos pueda dar esa información extensa que queremos. Doctorita, buenas noches. No, Vivian Poveda, ¿cómo está, doctorita? Buenas noches. También se puede empezar, no sé, tengo una idea, indicándoles a las partes cuáles son los beneficios de empezar un proceso conciliatorio, ¿no? Explicarles cuáles son los beneficios como la celeridad, la economía, la imparcialidad. Y tal vez ya después de ese preámbulo, preguntarles si ellos están de acuerdo ya a iniciar el proceso de conciliación y someterse al mismo. Esa es una idea. Vivian, sí, claro, por supuesto, tu observación es muy buena. Más adelante vamos a hablar de la presentación del conciliador dentro de la audiencia de conciliación, o como le dicen muchos, monólogo de apertura o discurso de apertura. Ahí voy a yo determinarles fase por fase del discurso de apertura, que todo conciliador debe iniciar antes de una audiencia. Y también vamos a hablar los porqués, los beneficios, las ventajas, todo lo que has manifestado se incluye en el discurso de apertura. Pero cuando culmina tu discurso de apertura, donde ya has puesto en conocimiento de los beneficios, el alcance, cuál es tu participación, cómo se va a llevar la audiencia conciliatoria, cuáles son sus efectos en caso de incumplimiento, hablas también de los principios y terminas y concluyes poniendo reglas para el procedimiento. Entonces, una vez que concluyes, ahí das le das la palabra a una de las partes para que inicie con su relato inicial, con su posición inicial. Entonces, es ahí donde tienes que empezar a aplicar esta herramienta de las preguntas. Y cuando empiezas a aplicar esta herramienta de las preguntas, es donde ahí tú tienes que buscar que te dé la recolección más amplia para que tú vayas comprendiendo el conflicto. Es ahí donde se aplican las preguntas abiertas. Porque si empezamos con unas preguntas cerradas, dígame usted, bueno, ahorita vamos a hablar de las cerradas, ¿no? Pero es un orden. Lo que buscamos al inicio de la conciliación es saber de manera general el conflicto. Para ir, tú ya vas a tener idea del conflicto, entonces tú ya vas estructurando el tipo de preguntas que vas a hacer, adecuando al tipo de conflicto y adecuando también, por supuesto, a las partes. Vivian. Gracias, doctor.
Perfecto, Vivian, ¿no? Entonces, no te preocupes, los beneficios, ventajas, entra en el discurso de apertura, en la conciliación judicial, conciliación extrajudicial, debe entrar. Y vamos, tenemos definitivamente un tema completo sobre la audiencia de conciliación y vamos a ir fase por fase. Después de las, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cuándo las utilizamos estas preguntas? No sé si alguien me puede ayudar con la lectura. A ver, en la fase de declaración inicial de las partes e intercambio de opiniones. Ejemplo, ¿qué pasó? Ya lo han dicho. ¿Cómo describe usted lo que pasó? Es también una pregunta abierta. ¿Dónde ocurrió el problema? Pero no, creo que puede ser tan encerrada. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? Es una pregunta bastante abierta, ¿no? Porque eso va a dar la opción de que se explayen con la respuesta. ¿Por qué necesita irse de esa casa? Entonces también, ¿no? Es muy importante no tener preguntas de corte y de interrogatorio judicial al inicio. Generalmente los abogados sabemos que hay preguntas de interrogatorio, ¿no? Diga usted qué pasó. ¿Por qué tiene estos problemas con el señor Tantos? Entonces, como habíamos hablado con Silvia, con Yara, las preguntas deben también deben ser carismáticas, llenas de amabilidad. El conciliador, de hecho, tiene que tener esa característica porque parte de ello va a desembocar en un éxito en la conciliación. Que si bien no va a buscar, tal vez no se va a llegar a un acuerdo total, sin embargo, las partes pueden modificar ya su forma de comunicarse entre ellas. Entonces, las preguntas son tan importantes en la conciliación y no deben ser descuidadas. Entonces, deben quitar el chip de preguntas de corte judicial, ¿no? Dígame qué ocurrió tal día. ¿Por qué no pudo resolver ese problema? O sea, deben ser preguntas que vayan a buscar más bien unas respuestas donde las partes se sientan muy cómodas al darlas y también nos den un pantallazo, un panorama general de su conflicto. Tenemos también las preguntas cerradas, que son muy importantes las preguntas cerradas, pero las preguntas cerradas es mejor utilizarlas cuando estamos en la fase de los acuerdos. Son aquellas preguntas, las cerradas, las que van a tener por respuesta una frase muy corta, o un sí, o un no, o, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Ingrid. Es una pregunta cerrada, no me da opción a responder nada más. Solamente me da a responder una sola respuesta. Entonces, ¿eso qué nos permite? Conseguir información específica. ¿Y cuándo queremos conseguir información específica? Puede ser a lo largo de todo el proceso conciliatorio. Eso ya responde a una habilidad propia del conciliador, sin ser muy invasivo. Pero las preguntas cerradas en realidad lo que busca es información específica, porque las partes, de hecho, cuando están en un conflicto, no son objetivos y la mayoría de las veces, y ustedes han debido tener este tipo de experiencia, cuando están con alguien que tiene un conflicto, no es objetivo, ¿no? Entonces empieza a decir todo, pero no hay cuándo diga cuál es su conflicto, cuál ha sido el problema. Entonces, a veces es difícil ayudarles cuando no son claros en su discurso inicial. ¿Cuándo utilizarlas? Dice, ¿no? Como les dije, en todo el proceso, especialmente en la apertura, en la generación de opciones. Yo generalmente las utilizo en la generación de opciones, cuando ya estoy buscando un acuerdo, cuando estoy a punto de preparar un acuerdo. ¿Y cuándo puede ser utilizada en el principio? Dice, ¿no? A ver, les voy a poner un ejemplo. José dice, yo he trabajado durante 20 años en la empresa, yo jamás, nunca he tenido problemas, pero resulta que me están pidiendo informes económicos. Entonces empieza a contar, pero no hay cuando me diga en qué empresa trabaja. Yo necesito saber qué empresa trabaja, así lo tenga en los datos,
pero yo necesito que salga la información de las partes, no de lo que yo lea, porque entonces no tendría sentido que vaya la parte a contarme su controversia. Entonces yo necesito que la información me salga de cada una de las partes. Entonces yo le voy a interrumpir sin que esto afecte la escucha activa y le voy a decir, José, por favor, quisiera saber en qué empresa es la que trabajas. Me va a decir INVA, ¿no? Un ejemplo. O cuando seguimos, digamos, con el ejemplo, ¿no? Y dice, yo vivía en la casa, tantos años he vivido, la he cuidado como si fuera mía y ahora me están pidiendo que la desaloje. Y sigue relatando su conflicto, pero no me da el dato importante que yo requiero saber cuántos años vivía en la casa. O sea, hay datos que es importante saber para poder ayudar y gestionar, por supuesto, también la parte de la legalidad de los acuerdos. O por decirles, ¿no? Yo le debía dinero, son 4 años que le debo dinero, o que me debe dinero y no hay cuando me pague los intereses. Entonces, pero yo necesito saber de cuánto tiempo le debe el capital, cuánto tiempo le debe el interés. Yo necesito saber si alguna vez, si canceló los intereses. Entonces, ese tipo de preguntas son de corte cerrado. Entonces, voy a hacer precisamente para saber esos datos. ¿Cuándo lo voy a utilizar? En la generación de opciones o cuando esté preparando un acuerdo. Cuando las partes están llegando a un acuerdo. Dice, sí, ya está bien, te voy a otorgar un plazo para que me canceles. El otro le dice, ya, perfecto, qué bien, vamos a llegar a un buen acuerdo. ¿Qué te parece? Sí. Te voy a pagar mensualmente, claro, pero no hay cuando ellos digan cuántos meses, cuántos plazos se van a dar. Entonces ahí interrumpe el conciliador y le dice, muy bien, Miguel, dime más en qué plazos tú vas a cancelar esta deuda. Entonces él va a decir en 5, en 6, o sea, necesitas hacer este tipo de preguntas cuando necesitas datos específicos. Sin embargo, su uso excesivo en todo el procedimiento puede ser interpretado también como invasivo. Como invasivo, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por decir, ¿y por qué usted le agredió en la puerta? ¿No? Entonces, no sé, o ¿usted se va a ir de la casa? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado de no hacer ese tipo de preguntas cerradas, porque también pueden ser malinterpretadas por las partes. Las preguntas, ¿alguna pregunta en la cerrada? No, ahorita. Perfecto. Las preguntas circulares. ¿Quién me podría ayudar con la lectura, por favor? Tal vez veo nombres. Laura. Claro que sí, doctora. Permiten analizar las mismas situaciones desde perspectivas diferentes o otras orientaciones, poniendo en evidencia reacciones, acciones, ideas, sentimientos. Fomenta la comprensión integral de los acontecimientos. Permite ponerse en el lugar del otro. Perfecto. Las preguntas circulares, lo que trata de hacer es buscar que las partes tengan del mismo problema, o sea, que una vez que ellos han logrado, todas las partes tienen su posición frente al problema, todos, ¿no? Y generalmente todos creemos que nosotros tenemos la razón ante un conflicto, ¿no? Yo he discutido con mi hermano, pero él ha sido el injusto porque yo siempre he sido buena hermana, porque ¿no? Yo tengo mi propia verdad. Y a veces yo creo que el 80% no tenemos la capacidad de ver desde la otra parte. Entonces, cuando no están las partes pudiendo ver en perspectiva del otro, entonces el conciliador podrá y deberá ayudar a que las partes logren ver esa misma realidad desde diferentes enfoques. Esto también ayuda a la comprensión integral del acontecimiento, o sea, que podamos ver desde diferentes ángulos ese conflicto y también poniéndonos en el lugar del otro o de terceros involucrados. Ejemplos en las circulares.
orientadas hacia los otros, ¿no? ¿Qué cree que siente María? ¿Qué cree usted que hará su gerente? Dice, ¿no? ¿Qué dirá Marcela cuando haga eso que tanto le preocupa? Yo les voy a dar un ejemplo de un caso real. El día martes, hoy es jueves. Tuvimos la clase el lunes. Sí, el día martes tuve una audiencia donde el conflicto era entre una empresa que se dedica a la venta de artículos de toners. Y la otra parte era, pues, el intermediario que compraba esos productos. Es una empresa bastante grande, donde ellos trabajan con ejecutivos de ventas. Y cuando estaba con el uso de la palabra, la empresa indica de que es el señor que ha comprado, ¿no?, la mercadería, no cancela durante ya un año y medio. Y que habría habido pues una espera, un término de gracia por el tema de la pandemia. Sin embargo, esto ya está perjudicando los balances, está perjudicando el tema está perjudicando también esos ingresos económicos de la empresa. Y ahí dijo un dato, por eso el conciliador tiene que estar atento a todo lo que hablan las partes, estar concentrado. Ese es el momento de las partes, de nadie más. Concentrado. Entonces, manifiesta, dice, la ejecutiva de ventas que procedió a darle el crédito ya ha mandado ya un informe, pese a que tiene parentesco, ¿no? Entonces ya, y lo pasó de largo, Entonces ese es un elemento que hay que explotar, ese otro, el tercero. Entonces, yo empecé a hacerles un poco de preguntas sobre esta ejecutiva. Claro, al principio habrán dicho las partes, ¿qué tiene que ver la ejecutiva? O sea, ¿qué tiene que ver en la controversia, no? Pero le pregunté, ¿y usted manifestó de que usted sabe de que es pariente del que compró los productos? Y dijo, sí, no es cercano, pero... Y le pregunté, ¿y cómo le está yendo a ella? O sea, ¿cómo le afecta el no, que su crédito, que ella lo ha aprobado, no esté cancelado y que esté en mora? Pero, ¿por qué yo hago esa pregunta? ¿Por qué la estoy orientando hacia otra persona? Porque yo necesito que en este caso la otra parte reconozca en esta su pariente, que reconozca que cómo este conflicto está afectando a todos, ¿no? No solo es a una de las partes. Entonces ella dice, se le ha hecho severas llamadas de atención en 2 oportunidades por este tema, pero sigue trabajando en la empresa. Entonces, al decir esto, nosotros ya sabemos, los conciliadores y ustedes en este momento se dan cuenta que tampoco le está pasando bien la ejecutiva de ventas, porque si tú trabajas en una empresa y te llaman, te pasan memorándums, es pues en contra de tu trayectoria laboral dentro de la empresa. Entonces, ese elemento yo he rescatado para poder trabajar con la otra parte, ¿no? Entonces, le digo, ya, pero por supuesto voy anotando, ¿no? Un poco. Entonces, ya cuando le doy la palabra al señor, y bueno, por supuesto, tiene la oportunidad de manifestar todo lo que ha ocurrido, cuáles son los problemas que ha tenido para no cancelar, que ha hecho pagos parciales, pero el último año ya no ha podido hacerlo. O sea, todo habla orientado solo desde su perspectiva, ¿no? Que yo no puedo, que me han estafado, que me han engañado, que yo antes cumplía con la empresa, siempre han sido mis proveedores, y ellos saben, es la primera deuda que no estoy pudiendo cancelar y voy a cancelar de aquí cuando tenga dinero. Entonces ya, ¿no? Entonces se va. Pero ¿qué pasa con él? No está viendo las necesidades de la empresa, que más adelante yo les hemos logrado trabajarlo. Sin embargo, yo necesitaba orientarlo hacia lo que estaba pasando con la ejecutiva y le pregunté, le dije, ¿cuál era su relación con la ejecutiva de ventas? ¿Un parentesco? Y dijo, sí, es un parentesco político.
Y me da mucha pena, dijo, saber que le han pasado memorandos, porque es algo que él no sabía, este dato él no sabía, ¿no? Y si yo no hubiera hecho esa pregunta, tal vez hubiera pasado de largo. Entonces, cuando él dice, yo no sabía, y le digo, sí, ¿y usted habla con ella? Entonces, tal vez no. Uno dice, ¿por qué tiene que ver la ejecutiva? Pues tiene que ver mucho, porque se está logrando de que este señor vea su realidad, ya no solamente como la de él, y que solamente le afecta a él, sino de que vaya orientada también a los que nos rodean. Entonces, sí, empieza a hablar y se da cuenta, ¿no? De que con esta actitud, con ese retraso, con esta mora, entonces también está perjudicando a María, a quien él no, bueno, a la ejecutiva, a quien no quisiera él perjudicarla nunca. Entonces, esa es la manera de orientar las preguntas circulares hacia otros, hacia otros. También las preguntas puede ser, por supuesto, o sea, todo lo circular hacia los terceros involucrados, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la ejecutiva no es un tercero involucrado, si se dan cuenta. O sea, no va a depender si la despiden o no la despiden en lo absoluto, ¿no? Igual la controversia entre ellos va a seguir. Entonces, esto generalmente en el tema de cuando hay involucrados los esposos, los hijos, las hijas, ¿no? ¿Qué cree usted, qué opina sus hijos de esta situación que ustedes están atravesando? Es muy importante. Entonces las partes dirán, no, entonces ya los ponemos en la perspectiva del problema, pero en el lugar de los hijos. Entonces ellos se ponen en el lugar de los hijos y tienen que responder como si ellos fueran los hijos. Entonces ellos al responder por los hijos en esta circular orientada hacia terceros van a empezar a sentir lo que siente su hijo. Van a decir, no, pues deben estar muy tristes, no deben querer ver esta situación, no deben querer ver cómo nos estamos teniendo tanto con la división de la casa, ¿no? Tantos. Entonces, esa es la forma de buscar una pregunta circular orientada a terceros. Ahora, también es orientada hacia la relación. ¿Cómo piensa? Dice, un ejemplo son estos, ¿no? Que continuará su relación si no se ponen de acuerdo. ¿Qué hará usted si su relación se rompe? Con el ejemplo que les he dado, por ejemplo, es una relación comercial, ¿no? Entonces, tal vez una pregunta es, ¿a usted le afectaría que su relación comercial con la empresa tantos se vea afectada por no lograr cancelar esto? Entonces él va a decir, no, no quisiera, ¿no? Le vamos a hacer pensar en la posibilidad de que haya una ruptura comercial y que ya no sean sus proveedores, entonces él se va a sentir afectado. Orientadas en el tiempo, las circulares es cuando ¿cómo era su relación antes de firmar este contrato? ¿Cómo piensa que será su comportamiento en 3 meses? Es muy importante, no es buscar el pasado, no es, pero para ver y analizar el relacionamiento de las partes, es muy importante hacerles preguntas orientadas en el tiempo. Seguimos con el ejemplo de mi audiencia. Ellos, ¿qué tiempo han tenido esta relación comercial de proveedor y comprador de los productos? Te dirán tal vez, ¿y cómo era? Lo que más me interesa, ¿cómo era? Entonces las partes mismas solitos dicen, no, realmente sí, él me cumplía. Entonces yo ya tengo un dato, buenas relaciones. No, le otorgábamos a crédito, otro dato, hay confianza, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy buscando preguntas orientadas y relacionadas con el tiempo, porque a mí lo que me interesa es saber cómo era su relación. ¿Cuántas veces le ha otorgado al año, le ha otorgado muchas veces los productos? Es decir, así le ha otorgado, tenemos registros de que durante 4 años ha sido nuestro proveedor, es ahora que nos está cancelando. Entonces, eso es importante para hacerles ver a las partes de que realmente este incumplimiento tal vez realmente responde a una imposibilidad real de cumplimiento. Entonces, porque lo que se busca es atender los intereses de ambas partes, no parcializarme y como es una deuda tiene que pagar y como sea, no, sino también atender las necesidades de ambas partes, viendo también su relación en el tiempo.
¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Doctorita, Silvia le habla de nuevo. Claro. Tal vez podríamos decir que estas preguntas circulares tratan de tocar el corazón, digamos, de las personas que acuden a conciliar, ¿no? Para, como decía, que se ponen en el lugar de la otra persona y llegar a que puedan ablandarse un poco, ¿no? De las posiciones tan duras que tal vez tienen de no quiero pagar o que me pague, digamos. Sí, por supuesto, Silvia, por supuesto. Si bien, como tú dices, nos da la posibilidad de ponernos en el lugar de la otra parte, ¿no? Y ver lo que siente la otra parte. Porque si no tienes la capacidad de ponerte en su lugar, de entrar en su piel, no vas a entender, no vas a comprender, nadie va a comprender. Y es difícil crear esa empatía. Y hemos hablado, ¿no? De que hay que despojarse de los prejuicios, de juzgar, ¿no? Entonces, y con esas preguntas circulares, tú puedes ver la misma realidad desde diferente enfoque, desde diferente perspectiva, ya sea orientada a otros, a terceros involucrados, a papás, a hijos, a familiares, ¿no? Porque hay muchas veces donde hay conflictos de familias incluso. Entonces, entre hermanos, ¿no? Que es muy recurrente en conciliación civil y comercial, las famosas divisiones. Entonces, ¿qué pensaría su papá? ¿Cuál era su relación con su papá cuando cuando su papá todavía estaba en vida, ¿no? Son preguntas muy importantes, como tú dices, para tocar la sensibilidad humana y por otro lado también para genuinamente ponernos en el lugar de la otra parte y ver nuestra realidad desde diferentes perspectivas. Porque yo puedo tener mi verdad, tú puedes tener tu verdad sobre el mismo hecho, otra persona puede tener su verdad sobre el mismo hecho, pero no significa que sea la verdad. Entonces, pero si tenemos la capacidad de ponernos, o como conciliadores, de poner a las partes en diferentes escenarios, entonces las partes ya van cambiando ya van cambiando esta posición dura de solo ver desde su punto de vista. Sí, Silvia, gracias por tu participación, muy, muy valiosa. Me gusta, doctorita, gracias. Las hipotéticas, que también son preguntas que se van utilizando continuamente, son realmente muy importantes las hipotéticas. Dice, son aquellas que se formulan para provocar un traslado imaginario, dice, a un escenario distinto posible, es decir, a un escenario que no están viviendo, no es real, es una ilusión, por así decirlo, ¿no? Sobre una situación, sobre una condición, pero que no ha sido considerado hasta el momento. Se caracteriza por ser, dice, también circulares como abiertas. Por ejemplo, si usted hace a resolver su conflicto, su controversia por la vía de la conciliación, de llegar a un proceso judicial, ¿cuáles serían las opciones que usted tiene dentro de un proceso judicial? ¿No? Entonces son hipotéticas, porque no ha llegado a un proceso judicial, sigue en la conciliación. Pero este tipo de pregunta yo generalmente haría cuando veo que las partes han sido muy, muy duras en todo el procedimiento. Porque hablar de juicio al inicio y no darles la oportunidad de poder desarrollarse a las partes, también va a provocar un obstáculo. Así ya hablando de juicio, o sea, las partes son muy susceptibles, muy sensibles. Entonces, ese tipo de pregunta hipotética, la que yo he dado en este momento como ejemplo, es mejor utilizarla cuando ya, como su último recurso del conciliador, cuando ve que las partes no se están flexibilizando, la que yo he dado en particular. Por si acaso, en la audiencia de conciliación que llevé a cabo, hemos llegado a un acuerdo total. Ha sido muy satisfactorio. Ejemplos, dice. Ustedes me van a dar ahorita, van a participar, por favor, con ejemplos. Esto en un caso familiar, ¿no? Entonces estoy viendo el tema de las visitas, o tal vez la tenencia. Suponiendo que el papá acepte
que usted y su hija se fueran a vivir a La Paz, ¿cómo se imagina que va a organizar su vida con su niña mientras usted busca trabajo? Entonces, ¿ve? Aún no se ha ido a vivir a La Paz. Es un escenario todavía que no se ha materializado, pero ella le está poniendo en un escenario ficticio. ¿Cómo se imagina? Alguien tiene su micrófono encendido. Ya. Suponiendo que hubieran cambiado de colegio a sus hijos, ¿qué cree que dirían sus hijos, no? Tal vez, a ver, a veces en materia familiar pelean pues hasta de qué colegio va a estar el hijo, ¿no? Entonces tal vez es muy importante saber si se le pusiese al colegio X a su hijo, ¿cómo cree que su hijo reaccionaría? ¿No? Cuando los papás no se dan cuenta que los hijos también pues deberían opinar, no decidir, pero sí opinar. Entonces, pero les hemos puesto en el escenario, se le ha puesto en el escenario ya del colegio, un hecho que aún no ha ocurrido. ¿Quién podría dar un ejemplo de una pregunta hipotética? Doctora, le habla Laura Portugués. Laura, Laurita. A ver, preguntarle al dueño de una empresa, quizás, si usted abriera una sucursal de su empresa en la ciudad de Santa Cruz, ¿cree que le iría tan bien como aquí? Perfecto, perfecto. Le has dicho al empresario, le has abierto la posibilidad de abrir una empresa en otro departamento donde no tiene, le has creado un escenario ficticio y le has hecho pensar en un escenario ficticio. Tal vez para bien, tal vez para mal, pero le has puesto en ese panorama. Perfecto, felicidades. ¿Alguien más? Doctora, Freddy Magariños le habla. Una consulta, no sé si esta pregunta sería circular o hipotética, ¿no? Supongamos que hay dos hermanos que están disputando los bienes de la herencia, entonces digamos que el padre ha dejado un bien para el uno y un bien para el otro, entonces plantearle a uno de ellos si estaría de acuerdo en aceptar lo que le ha tocado al otro hermano. Ya. ¿Eso sería hipotética o circular? Yo creo que esa tu pregunta es un poco más cerrada, ¿no? Porque ¿qué estás esperando como respuesta? Cuando tú tengas dudas en tus preguntas, siempre pensar también en el caso hipotético de la respuesta. Si tú le dices, ¿usted está dispuesto a aceptar la propuesta de su hermano B? Te puede responder sí o te puede responder no. Entonces, si tú quieres una respuesta cerrada, entonces adelante con esa pregunta. Pero si tú Ya. lo que quieres es que se pueda abrir escenarios de lluvia de ideas, por ejemplo, entonces podrías preguntarle, en caso de que usted acepte la propuesta de su hermano en cuanto a quedarse con el auto, ¿ve? Le estás poniendo en un caso, le estás poniendo en un lugar imaginario que se quede con la propuesta del auto, ya le estás poniendo, hasta lo estás sentando en el auto. Entonces, ¿cómo cree usted cómo se sentiría usted? ¿Estaría dispuesto a aceptarlo? Entonces, tal vez sí, estaría dispuesto, ¿por qué no? Entonces, siempre, creo yo, sería una cerrada. Ya. Y para que sea hipotética, tienes que ponerlo en el escenario. Levantarlo de donde esté, ponerlo en el escenario hipotético que aún no ha ocurrido. Pero Gracias, puede doctora. ocurrir. Claro que sí. Freddy, ¿no? Freddy Magariños. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Doctora, habla Johnny Ayala. Doctora, ¿me escucha? Perfecto, Johnny. Adelante. Una consulta, doctora. Estas preguntas hipotéticas, ¿tendrán relación con con la supuesta solución al problema?
A ver, quiero entender la pregunta. Que si estas preguntas hipotéticas tienen injerencia en buscar la solución al conflicto, ¿me dice? Sí, Ah, ya, usted me está diciendo si es pertinente entonces las preguntas hipotéticas. sí, ¿Sí? va direccionado ahí. Claro. Primero, ¿por qué cree usted que no sería pertinente? Porque entiendo que lo que usted me está tratando de decir, que tal vez crear un escenario imaginario, tal vez no es beneficioso. Tal vez por eso. Tal vez yo estaba preguntando eso porque si se crea un escenario ficticio Ya, que podría ser también real, ¿no? Esa oferta, exacto. la otra parte interesada, entonces podría aceptarlo ya, es como una forma de solucionar el problema. Entonces yo tal vez por esa parte le estaba preguntando que tal vez estas preguntas hipotéticas tendrían relación con la solución al problema. Ah, ya, perdón. Ahora sí lo he entendido, de que más bien son muy importantes para resolver el conflicto. Claro, ¿sabe qué pasa? En el tema de las preguntas hipotéticas, que yo las realizo y creo que su pertinencia es también en la fase de los acuerdos, cuando las partes están ancladas en sus posiciones y en sus propuestas. Entonces tenemos que sacarlos de su zona de confort, sacarlos de esa su única forma de resolver, ¿no? Entonces decir, yo no quiero, doctora, no quiero aceptar más nada, no quiero saber, o me quedo con la casa de Santa Cruz o me quedo con la casa de Santa Cruz, ¿no? Entonces porque la propuesta es que yo me quede con la fábrica que está en Oruro, es una fábrica que está a pérdida y yo no quiero. Entonces, esa persona está anclada. Entonces, ¿cómo puedo hacerle ver que tal vez qué pasaría si usted aceptaría la fábrica de Oruro? O sea, no con el ánimo de que lo acepte, sino con el ánimo de que esta persona pueda ser capaz de buscar distintos escenarios de solución a sus conflictos. ¿Cómo cree usted que podría resurgir la fábrica de Oruro? Entonces, la fábrica de Oruro necesita esto, ¿no? Entonces, él ya se ha ido a escenario hipotético de Oruro. Entonces, ya se va a ir flexibilizando. Ya va a poder comprender, entonces, tal vez, si él mismo va a encontrarle muchos problemas a la fábrica, entonces, ¿por qué su hermano tendría que quedarse con la fábrica y él con la casa en Santa Cruz, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de las preguntas hipotéticas, para para que las partes puedan irse a este escenario imaginario, y poder darse cuenta cómo podría afectar este escenario hipotético a él, a las otras partes y si hay terceros involucrados. Pero no se olviden que es ante escenarios que no se han plasmado, no se han materializado. Muchas gracias, Johnny. Yo no te estaba Ok, entendiendo, pero está muy ok, bien doctora. tu enfoque, es muy importante. De hecho, yo uso mucho las hipotéticas cuando las partes están muy duras. Johnny, ayúdame con la lectura de las preguntas reflexivas, por favor. Ok, doctora. Preguntas reflexivas. A diferencia de las circulares que pretenden un desplazamiento hacia afuera, las reflexivas pretenden que las partes mediten, analicen o se abstraigan en un tiempo de introspección. Se caracterizan por ser abiertas, conectar a la persona con lo que siente o piensa, colo colocar al interrogado en un rol de protagonista, siendo importante su reflexión. Es así. Todas las preguntas, especialmente las circulares, entonces lo que buscamos es una respuestas orientadas hacia otros, orientadas hacia afuera, incluso las hipotéticas, ¿no? Estamos orientándonos hacia escenarios imaginarios. Pero las reflexivas, ¿qué es lo que nos permite? Reflexionar. A las partes les permite meditar, a las partes, cada uno, hacer una profunda introspección a cada uno, sin necesidad que seamos, o sea, no estamos haciendo ningún tipo de abordaje psicológico o queremos ayudarles con terapia, no. Solamente todos tenemos la capacidad de meditar, todos tenemos sentimientos,
A veces las partes están tan ofuscadas con su controversia y que solo persiguen venganza o hacerse daño, precisamente por la carga emocional, olvidándonos lo que está ocurriendo con los terceros involucrados. Pero esto no va a ir orientada a posibles escenarios, sino va a ir, como alguien bien lo dijo, hacia adentro, ¿no? Poder estar orientada a la sensibilidad humana. Un ejemplo de estas preguntas reflexivas puede ser, ¿cómo se está sintiendo usted con este conflicto que no puede ser resuelto? Yo generalmente las reflexivas, pero ojo, las reflexivas yo las utilizo cuando estoy en audiencias por separado, porque pueden darme respuestas de hecho, lo que se busca son respuestas muy personales. Entonces, yo tengo que tener cuidado de que ninguna de las partes pueda valerse de estas preguntas porque son tan sensibles, porque salen de adentro para afuera. Entonces, para que no sea mal utilizada y posteriormente las partes pueden utilizar esto como chisme, ¿no? Entonces, trato de que las reflexivas, utilizarlas cuando yo tengo audiencias por separado. Por separado. ¿Qué podría hacer usted para que sus hijos estén tranquilos durante el divorcio? ¿No? Entonces le hago pensar, pero hacia lo que esa persona puede hacer. ¿Qué puede ofrecer mientras no tenga trabajo? ¿Cómo mejoraría esta propuesta? ¿Cómo le está afectando a usted lo que les acabo de decir, esta situación con la familia? ¿Qué alternativas tiene en caso de no llegar a ningún acuerdo? ¿No? Esta no es hipotética, por ejemplo. No le he dicho, si usted no llegara a ningún acuerdo, si fuera un juicio, ¿cómo cree que lo va a sustentar? No. Le he dicho qué alternativas tiene en mente en caso de no llegar a un acuerdo. Entonces, las reflexivas, precisamente teniendo en cuenta de que son preguntas tan personales, hay que tener cuidado de hacerlas y en qué momento hacerlas. Si bien hay que presumir la buena fe de las partes, sin embargo, lamentablemente la buena fe pues responde nomás responde a veces pues a intereses muy propios, ¿no? De cada parte. Recuerdo muy bien que a veces las partes hablan, ¿no? A veces se sienten tan cómodos en la conciliación que sin necesidad de que se les haga preguntas reflexivas, ellos ya van, ¿no? Diciendo yo me siento muy mal porque mis hijitos los veo sufriendo, o mis papás están sufriendo con las peleas que tenemos con mi hermano, con la discusión, con la división. Entonces la otra parte, y sí, y va hablando desde sus vivencias personales. ¿Y qué ocurrió en una audiencia de conciliación? Si bien las audiencias de conciliación son confidenciales, la otra parte abusó de esta información. Y para una segunda audiencia, entonces la parte que se abrió en total y absoluta confianza, sin necesidad de hacer muchas preguntas, no hablaba nada. Entonces me preocupó bastante porque estábamos yendo en retroceso. Entonces me dijo, no, no voy a hablar, no voy a hablar. Entonces inmediatamente tuve que hacer audiencias por separado. Y en las audiencias por separado me dijo, le cuento que ha utilizado todo lo que yo le he comentado, lo que hemos hablado en la audiencia. Usted dijo de que esta audiencia era confidencial, usted dijo que... Sin embargo, él ha ido y le ha contado a todos, a toda la familia, lo que yo he comentado ¿no? Entonces, esa fue una lección, digamos, ¿no? Obviamente la confidencialidad es un principio de la conciliación. Sin embargo, cuando las partes estén, digamos, realmente ya contando pues hasta cosas muy, muy personales, entonces el conciliador tiene que tener mucho cuidado de tratar de que estas preguntas muy, muy personales es mejor que realizarlas en audiencias por separado, es decir, en audiencias privadas o las que se denominan caucus. Vamos a hacer una práctica. Esta práctica yo les tendría que haber enviado, pero las vamos a trabajar ahora con los que están presentes. Doctorita, perdón, una consulta antes de que pasemos a este punto. Le habla Yara. Cuando hacemos estas charlas individuales, las consultas personales, ellos las piden o uno como negociador plantea, en este momento no vamos a hablar de manera personal con cada uno de ustedes. ¿Cómo se hace esa introducción para llegar a ese punto?
Ya, Yara, tú me preguntas entonces, para realizar las audiencias por separado, ¿cómo hace el conciliador para llegar a estas? ¿Sí? Sí, Ya. sí, sí, sí. Cuando toquemos el tema de la apertura o el monólogo, el discurso de apertura, para mí no un monólogo, ahí el conciliador ya tiene que advertir la posibilidad de tener audiencias por separado, como técnica muy propia de la conciliación, cuando el conciliador lo crea pertinente. Entonces, ¿qué significa estas audiencias por separado? Va a informar. Significa de que mi persona va a tener audiencia solo con usted, María, digamos, por 10 o 15 minutos, y de la misma manera con Miguel voy a tener una audiencia por 10, 15 minutos. Todo lo que manifestemos en las audiencias por separado también revisen de absoluta confidencialidad, y solamente podré transmitir en audiencia y en conjunta lo que ustedes me autoricen. ¿Cuál es la finalidad de estas audiencias por separado? Generar mayores espacios de amplitud y confianza con mi persona, por cuando yo vea que las partes no están pudiendo abrirse en total confianza. Entonces tú ya adviertes en tu discurso de apertura la posibilidad de tener audiencias por separado. Alguna parte me ha preguntado alguna vez, ¿y yo puedo pedir tener audiencias por separado? Sí, ¿no? Claro que sí, también puede ser a solicitud de las partes. Pero es raro, es raro. Generalmente es el conciliador el que identifica qué momento es el oportuno de tener audiencias por separado, que tampoco es en todas las audiencias. Es el conciliador el que va a determinar eso cuando las partes o no hablan o hablan también muchísimo. ¿Yara? Gracias, doctora, por la aclaración. Claro que sí. A ver, somos en este momento 34 participantes, ¿sí? Es lo que yo veo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a... ¿ustedes tienen las diapositivas? Yo sé que Julio las ha subido. Están subidas en la plataforma, doctorita, pero quería solicitarle, no sé si podríamos imprimirlas. Específicamente mi persona tiene un poquito de problemas con la lectura en la computadora por la visión y quisiera pedirle por favor si pudiéramos imprimirlas para luego revisarlas también cuando uno tenga tiempo y no siempre puede estar con la computadora. Esa solicitud quería hacerle, doctorita. Claro, por supuesto. O sea, lo que me pides es que yo mande esta presentación al grupo de WhatsApp, ¿eso? Sería mejor porque le comento que en plataforma, no sé si me pasa a mí o a todos, no he logrado imprimirla. Las otras, lo que he mandado sí, pero lo de las diapositivas no se puede imprimir, creo que está en otro tipo de formato. ¿Sabes qué voy a hacer entonces? ¿Con quién estuve hablando, perdón? Lili, doctorita. Lili, lo que voy a hacer es quitar el video y les voy a mandar, ¿ya? Al grupo. Gracias, doctorita. Lili, ¿cuál es tu apellido? Trillo. Ya, no será un problema, porque como hay un video, entonces tal vez no van a poder descargar. Lo voy a quitar y les voy a mandar, ¿ya? Pero eso lo voy a hacer en la noche, después de Gracias. terminar. Ahorita no, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos tenemos actividades y lo que menos quiero es recargarles y tampoco lo que quiero es que ustedes, obviamente siempre hay que estar leyendo, actualizándose y teniendo mucho interés en la materia. Sin embargo, creo que lo más importante ahorita es nutrirnos de la experiencia, nutrirnos de nuestras experiencias. Entonces, yo voy a hacer la primera pregunta y solo de los 33 respondan solo una, por favor. Un ejemplo. Si yo hago la primera pregunta y Yara me responde la primera, solo responderá una, ¿ya? Y para dar oportunidad a todos
todos para que puedan participar. Así sea la misma pregunta. Así sea la misma pregunta. Ustedes tienen la opción de responder. Y esto ya va a ir como evaluación al trabajo que tendría que darles. Los que no estén en clase tendrán pues seguramente que mandar esta práctica que yo voy a poner al grupo de WhatsApp. Pero los que están en clase ya van a tener su nota y no van a tener necesidad de mandar el trabajo. ¿Ya? Dependerá de ustedes quienes quieren responder. La pregunta número 1. Vamos a identificar qué tipo de preguntas es a su criterio. A su criterio. Las preguntas que voy a ir formulando. Si usted, pregunta 1, si usted estuviese a cargo de los niños, ¿cuáles cree que serían sus gastos principales? ¿Y cuánto dinero solicitaría? Esta pregunta tiene la característica de ser una pregunta. Ahora, un favor. Julio, ¿estás ahí? Ya, han levantado la mano. Me imagino que para que todos estemos un poco ordenados. Pero, ay, no sé. No vi quiénes levantaron la mano. Ah, ya, Valeria. ¿Valeria? Sí, doctora, es una pregunta hipotética. De la pregunta. Sí. Doctora, ¿puedo responder yo también la misma pregunta? Claro, por supuesto. Un segundito, por favor. Esto respondió Valeria, ¿qué? ¿Rocha? Roca. Roca. ¿Ya? Sí, puedes responder. A ver, Freddy Magariñas. un ratito, Freddy, por favor. Tengo a Yara. Yara. ¿Yara? Levantaste tu mano. ¿Y el audio? ¿Dónde está? Estás con el audio encendido. Estoy con audio. Perdón, doctora. La verdad que estaba haciendo la prueba, estaba buscando dónde se levantaba la opción de levantar la mano y la levanté. Coincido con la compañera, sí, la respuesta es hipotética porque pone a la persona en la situación de ver qué haría a futuro si estuviera a cargo de los niños, ¿no? Entonces lo va a hacer reflexionar en qué haría con el dinero, si le alcanza, y esa postura lo va a hacer tener cierta empatía con la pareja, que debe ser la que está solicitando eso, ¿no? Entonces, va a hacer que se ponga en una situación diferente a la que está y conseguir quizás lo que decíamos antes, lo que planteaba el compañero, que busque una solución al ponerse en los zapatos del otro. Sí, muy bien. Felicidades, Yara. Por favor, yo quisiera que cuando me responda lo hagan así, ¿no? O con con un pequeño sustento, ¿no? Del por qué consideran que es hipotética, ¿no? Tal vez a alguien le puede parecer, no sé, tal vez una pregunta reflexiva, puede ser, o sea, o tal vez no, ¿no? Pero aquí lo más importante es defender su idea. Pero excelente tu postura y has defendido muy bien tu respuesta de que es una pregunta hipotética, porque has tomado en cuenta los elementos de una hipotética. Silvia, tienes la posibilidad de responder. Sí, creo que quieres responder la primera. Sí, doctorita, igual que mis compañeras, coincido que es una pregunta hipotética, pero que a la vez podría entrar también en el ámbito de las preguntas circulares, ¿no? Porque a pesar de que se está hablando de un supuesto que a futuro se va a llegar a hacer, también le está dando la posibilidad a la persona de ponerse en el lugar de la madre o del padre que estuvo con la guarda o está con la guarda y que solicita la asistencia familiar, que me imagino que va a ese lugar o por ese contexto la pregunta.
Perfecto, Silvia. Está muy bien, me gusta que uno debe defender sus posturas, pero tal vez no olvidar qué es lo que hace la hipotética. ¿Cuál es la finalidad de la hipotética? No hemos hablado. Silvia, Doctora, Silvia, Doctora, o sea, qué hace la hipotética? suponer, ver a futuro algo que no está pasando, que podría llegar a pasar. Exacto, nos pone en un escenario, ¿qué hemos dicho? ficticio. Imaginario. Exacto. Ahora, la pregunta es, si usted estuviera a cargo de los niños, es decir, no está a cargo, ¿no? No está. No está. ¿Cuál cree que serían sus gastos principales? ¿No ve? Tampoco todavía hay gastos. Entonces, la respuesta sí, ¿no? Ok. Podría ser. Doctora, ¿podría ser una pregunta también cerrada? O sea, sí hipotética porque crea un escenario que no existe, pero le está planteando que dé una respuesta real, ¿no? O sea, corta y en función a alguna situación fáctica que debe conocer de los gastos del niño o de la niña para quien se está pidiendo la asistencia. Entonces, si bien crea una situación ficticia, también pide una respuesta corta y concreta. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Por favor, Freddy, ahora ya no estoy viendo Freddy los Magarín. cuadritos. Oh, Freddy. ¿Sabes? Estoy de acuerdo contigo en la última parte cuando dices que puede ser una cerrada en esta pregunta. ¿Cuánto dinero solicitaría? ¿No? Exacto, sí, ahí justamente. Esta partecita sí, podemos acordar, o sea, está bien, eso es lo lindo de enriquecerse, eso significa interés, ¿no? O sea, porque no vamos a hacer un análisis pues solamente de una manera general, también podemos desglosar esta pregunta. Y se dan cuenta que hay tres preguntas. Si usted estuviese a cargo de los niños, hipotético, ¿cuáles cree que serían sus gastos principales? Puede ser una circular, por ahí, y también una hipotética. ¿Y cuánto dinero solicitaría? ¿No? Si yo agarro esta pregunta, ¿cuánto dinero solicitaría? Y la pongo solita, definitivamente cerrada, ¿no? Porque yo estoy buscando un monto. ¿Cuánto dinero solicitará? ¿Cuánto dinero necesita? ¿Cuánto dinero requiere? ¿No? Estoy buscando una pregunta corta. No se olviden que los que están participando ya no pueden participar. Damos opción, por favor, a otros participantes. Ahora no estoy viendo las manitos. A ver un segundito. Doctora, disculpe. Andrés. Bueno, no sé utilizar las manitos. Está muy bien, está. Pero bueno, utilizando lo más clásico, el micrófono. Yo pienso también que podría ser reflexiva por separado cuando usted le dice, finalmente, si estuvieras a cargo de los niños, mira, parece que te los quiere dar. ¿Y cuánto dinero necesitarías? Entonces se le pone a reflexionar a la parte, ¿no? Entonces le dice, bueno, yo necesitaría por decir 1.000 bolivianos por cada hijo, por decir algo. Entonces la persona hace su presupuesto, si le va a alcanzar 1.000 bolivianos por hijo, ¿no? O es mucho o es poco. Entonces yo creo, todas estas preguntas abiertas, cerradas, circulares, hipotéticas, van en todo el proceso, a veces de conciliación o negociación, ¿no? Primero, al inicio están las abiertas, después pueden venir cerradas para precisar, las circulares para mover un poquito el piso a las partes, las hipotéticas son posibles escenarios de solución, ¿no? Y las reflexivas quizás antes de tomar una decisión, ¿no? O sea, todas podrían entrar dentro de un mismo proceso de conciliación, no siempre por separado, tajantes, ¿no? Aisladas. Creo que todas se integran entre sí. Perfecto. Sí, está excelente su postura, Andrés. Por supuesto, todas las preguntas en realidad pues tienen que ir de la mano.
Sin embargo, como estamos en un, a ver, tratando, ¿no? De diferenciar cuáles, en qué momento puedo utilizar mejor las reflexivas, en cuándo no, y cuándo sí las reflexivas. Si esta pregunta yo la tomo como reflexiva, si usted estuviese a cargo de los niños, ¿cuáles serían sus gastos principales y cuánto dinero solicitaría? En realidad, a mí me estaría provocando dar una respuesta objetiva, ¿no? Una respuesta de mis gastos honestos, es el dinero, y si yo estuviera viviendo con ellos en el departamento, voy a requerir pagar agua, luz, ¿no? ¿No? Pero si yo buscaría tal vez que esta parte reflexione sobre estos mismos hechos, pero que reflexione, que haga una introspección sobre estos mismos hechos, tal vez la pregunta podría ser de diferente manera. Tal vez podría ser, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que sus niños, cómo cree usted que sus niños están solventando, eh, cómo cree que sus niños podrían solventar los gastos básicos que requieren con la mamá o si vivieran con usted? Entonces, esa persona va a empezar a mirar va a empezar a sentir lo que los niños requieren en una pregunta reflexiva, ¿no? Ya no va a mirar la parte económica, no, va a empezar a sentir y a decir, a ver, mis niños, ¿qué necesitan en realidad? ¿Cómo lo estarán solventando? O sus niños, ¿cuáles tienen? ¿Cuáles creen que son sus necesidades más importantes? ¿Y cuánto cómo usted cree que ellos podrían subsistir solo con la mamá? Entonces, preguntas que vayan de afuera hacia adentro, ¿no? Porque esta pregunta a mí me llama de adentro hacia afuera, a mí, ¿no? Entonces, para poder diferenciar, y una reflexiva, como lo que busca una reflexiva, es que la parte haga una profunda, una búsqueda no puedo decir de la conciencia, pero sí que busque cómo siente, cómo piensa esa persona desde el sentimiento, no desde los gastos o el dinero, que ya es algo objetivo, ¿no? Eso es algo material. En la reflexiva lo que buscamos es el sentimiento y la forma de pensar. Entonces, esta misma pregunta podríamos hacer reflexiva, o tal vez podríamos adecuarlo, como hace rato estábamos desgranando, en una cerrada, ¿no? Entonces, tal vez por eso yo en lo particular tal vez no la encasillaría, digamos, en una reflexiva, pero por supuesto de que coincido con usted cuando me dice de que todas las preguntas están agarradas, deben ser llevadas en todo el procedimiento, por supuesto. Desde el inicio hasta el final, el conciliador, junto con sus herramientas comunicacionales y entre ellas las preguntas, pues todo el tiempo, no hay un orden, ¿no? O sea, no hay, no, tengo que empezar con las abiertas, solamente voy a utilizarla en las audiencias por separado, cuando por ahí las partes han venido con mutuo acuerdo. Vamos a hablar más adelante qué ocurre cuando las partes van de mutuo acuerdo. Entonces, cuando hay una confianza absoluta entre las partes, podemos utilizar reflexivas en todo momento. Entonces, por eso coincido con usted, Andrés, en de que las preguntas en todo el procedimiento conciliatorio deben ser utilizadas. Por supuesto, pues que cada conciliador tiene su propia identidad, ¿no? Es como decir, todos son abogados, pero cada quien tiene su estilo, su forma. Y aquí solamente lo que tenemos que buscar es cómo poder tener mayores herramientas a momento de utilizarlos en el procedimiento. Gracias, Andrés, ya está anotada su participación. Ahora voy a ver quién está levantando las manitos. Marcelo Barrera. Doctora, buenas noches. Marcelo. Doctora, a ver, hace un momento cuando habló Freddy, usted le indicaba que estaba de acuerdo que la pregunta era cerrada en la última parte, ¿verdad? Para usted. Creo que se puede tomar como pregunta cerrada
toda la pregunta. ¿Por qué? Porque al momento en que dice, si usted se haría cargo, ¿cuál cree que serían los gastos principales? Se puede responder directamente, yo creo que los gastos principales son educación, techo y comida. ¿Cuánto dinero solicitaría? 1.000 bolivianos para cubrir estos gastos. Entonces, yo creo que sí podría tomarse como una pregunta cerrada, completa, toda, ¿no? No solamente la última parte. Ya, está bien, esa es tu opinión y por supuesto que se respeta. Pero Doctora, al tener un escenario hipotético, si estuviese a cargo, no sé si todo podría ser tomado como una cerrada. Pero sí, claro, ¿no? ¿Cuáles creen que serían los gastos? Techo, ¿qué más dijiste? Techo, Alimentación y educación, digamos. alimentación, ¿no? Ya, pero en la práctica real, tú sabes, Marcelo, por la profesión, de que no van así las respuestas de los gastos, ¿no ve? Van como que, o sea, no, un progenitor difícilmente va a decir esos tres elementos, ¿no? Siempre va a decir que la educación, que ella necesita unos zapatos especiales, que el colegio demanda un uniforme especial, entonces hacen todo un listado de los gastos principales, ¿no ve? Entonces, y las cerradas lo que buscan son respuestas cortas, ¿no? Entonces, pero por supuesto que sí, podría ser, digamos, de la familia, de eso de los gastos principales. Y yo tal vez, si no hubiese esta parte, si usted estuviese a cargo de los niños, entonces tal vez podríamos darle el enfoque, ¿no? Que tú planteas. Claro que sí, Marcelo, ya está anotada tu participación y ya no tendrás que mandar ningún trabajo. Doctora, buenas noches. Mauricio le habla, Mauricio Tapia. Mauricio, hemos hablado contigo sobre las técnicas, ¿no? Ayer. Sí, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, estoy casi en acuerdo con usted de que existen dos tipos de preguntas en este caso para mí. El tema de las hipotéticas, ¿por qué? Porque la misma pregunta empieza con una palabra viendo hacia futuro, ¿no? Si estuviese usted a cargo. Entonces, para mi forma a mi forma de ver la pregunta, empezaría con unas preguntas hipotéticas. Y sí cerraría con una pregunta, la pregunta termina con un cuestionamiento cerrado en el sentido de cuánto necesitaría o cuál para cubrir estos gastos, ¿no? Y la respuesta es un monto específico para esto. Sí. Excelente. Sí, muchas gracias. A usted, doctora. Realmente es muy satisfactorio ver cómo el interés que tienen por la temática y el esfuerzo y el interés que le ponen hasta analizando pues la pregunta por todo, en toda su dimensión. Realmente es muy satisfactorio ver que los profesionales están comprometidos con estos temas de su interés. Le voy a dar, Mauri habló, Elizabeth. Sí. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Doctora, coincido con la persona que me antecedió. Apellido, por favor. Elizabeth Martínez, Zambrana. ¿Ya? Le decía, doctora, que coincido con la persona que me antecedió. Yo veo de que al hacer la pregunta, si usted estuviese a cargo de los niños, o sea, ya tiene una visión hipotética, estaríamos planteando a que él amplíe esa visión, ¿qué haría? Y en la otra pregunta, ¿cuál cree que serían los gastos principales? Para mí es amplia, también es hipotética, porque le estamos poniendo en una situación de que él considere todos los gastos que va a erogar. Por lo general, los niños siempre se quedan con la madre. Ahora, en cuanto a la tercera parte, ¿cuánto de dinero? O sea, para mí no es hipotética, es una pregunta cerrada porque engloba el monto directamente económico. Eso sería, doctora.
Perdón, doctor. Lo siento. Otra vez he vuelto a hablar y no me han escuchado. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias. Pues así como vos, la mayoría ha coincidido en que es una hipotética, ¿no? Y sí, pues entraría dentro de una hipotética. Ahora, una participación más y vamos a la segunda pregunta para que sigan participando los que no han participado. Es decir, en la segunda pregunta ya no participarán Valeria, Yara, Silvia, Freddy, Andrés, Marcelo, Mauricio, Elizabeth. Ahora vamos a escuchar también a los otros compañeros, ¿ya? Precisamente porque no se olviden que esta práctica ya está siendo calificada para el trabajo, entonces todos tienen que tener su calificación, los que estén presentes, por supuesto. Una participación más, vamos a una más dentro de la primera pregunta. ¿Alguien más? Alguien está levantando su mano. Fon Mauri dice. Creo que ya habló. Sí. Doctora, perdón, buenas noches. Le habla Paola Arizaga. Arizaga, ¿ya? Vamos, Paola. A ver, entre todas las opiniones que han tenido los compañeros, coincido en algunas y difiero en otras, pero en sí, para mí, la pregunta puede ser desglosada en 3 partes, tomando por inicio que la primera respecto al traslado imaginario que estamos haciendo de poner en una situación de que se encontraría a cargo de los niños, sería una pregunta hipotética. Luego pasaríamos a cuáles crees que serían tus gastos. Para mí yo no lo veo tan cerrada, sino más bien abierta, porque hay muchas cosas que un progenitor puede enumerar al momento de responder cuáles pueden ser los gastos desde su perspectiva, ¿no? Y finalmente, como muchos han señalado, la última parte, cuánto dinero solicitaría, vendría a ser una pregunta cerrada. Para mí es una pregunta compuesta en la realidad, donde al final usted termina haciendo una reflexión, como señalaba previamente, de que además de trasladarse hipotéticamente, viendo todos esos gastos que se tienen que hacer y también tener que determinar, estamos reflexionando qué pasaría en el hipotético caso que ese progenitor se haría cargo de los menores. Excelente. Gracias, Paola. Excelente tu participación. Y pues sí, has utilizado un término muy importante, preguntas compuestas, ¿no? Porque hay una dualidad, o sea, puede existir, pues por supuesto que puede existir, ¿no? Más aún si ustedes han podido percibir, han podido encontrar de que esto no es una pregunta encasillada solamente a una de los tipos de preguntas, ¿no? Sino más bien puede ser unas preguntas compuestas, preguntas que conlleven muchos tipos de preguntas. Gracias, Paola. Vamos a ir a la segunda pregunta. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Inés Abacaflor, por favor. Ya, vamos a empezar contigo, pero con la segunda pregunta. Ya, está bien. Perfecto. Cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? Sencillo, yo sé que todos van a... Sí, considero que es una pregunta abierta que busca recolectar la mayor información posible, pero también que tiene una parte, bueno, empieza con un tono amistoso, ¿no? Para tratar de generar mayor confianza y desenvolvimiento en la parte a la que se le está cuestionando. Excelente, excelente. Vanessa, no estaba encontrando. Doctora, le habla Laura Verduguesa. Ahorita. Bueno, yo también coincido con que es una pregunta abierta, porque le estás diciendo que te cuente, entonces tiene que contar todo, pero también considero que puede ser una pregunta circular, porque te está dando su punto de vista con sus ideas y sus sentimientos, y tú puedes ponerte en el lugar de esta persona por la forma en la que te la está contando. Entonces yo creo que es ambas. Ya, circular. A ver, ¿por qué crees que es circular ahorita? Porque cuando le preguntas qué es lo que ha pasado, esa persona te está contando desde su punto de vista, entonces desde los sentimientos
que siente esa persona respecto al hecho sucedido. Entonces te permite ver su punto de vista. Quizás si le preguntas a otra persona qué es lo que ha pasado, te dé su punto de vista que sea diferente, con diferentes sentimientos a la de la primera persona. Las circulares, la regla es que estén orientadas hacia otros, hacia terceros, hacia la relación, hacia el tiempo, ¿no? Esto como que es un tanto más para recolectar definitivamente información. Esto puede iniciarse al inicio de la conciliación, Laurita. Ya. ¿Cómo podría ser? Doctora. ¿Cómo podríamos volverla a circular, Laurita? Esta pregunta orientándonos hacia otros, hacia la relación. Cuénteme, ¿cómo está tomando este conflicto su mamá? ¿No? Cuando, o sea, nos ponemos en perspectiva de terceros. Pero este es muy personal, ¿no? Cuénteme qué es lo que pasa. Pero sin embargo, por supuesto, me gusta, ¿no? Que se hagan ese tipo de análisis. Pero no te olvides, la regla de la abierta es buscar la mayor información, los pantallazos, buscar el mayor campo de información. Doctorita. Doctora. Gracias, Laurita. Doctorita, Paula Trillo le habla. Paula Trillo, ¿ya? Doctorita, para mí es una pregunta abierta, porque le da la oportunidad a la parte de poder expresar la situación por la que está atravesando, lo que siente, lo que piensa y lo que quiere, ¿no? Ya, perfecto, ya. ¿No? Para poder... Doctora, buenas noches. Doctora. Diego creo que estaba hablando, ¿no? Creo. Sí, doctora, buenas noches, gracias. Diego Meneses le habla. Ya, Diego. Sí, en el caso que nos plantea, me imagino que es una audiencia, es individual, no está solamente con una parte, por lo tanto creo que es una pregunta personal, pero también tiene su matiz que es una pregunta abierta porque no le está induciendo alguna respuesta en específico, sino el conciliador está queriendo interiorizarse cuál es el fondo del problema, del conflicto, para que la persona le vaya contando qué es lo que ha pasado, para que puedan llegar a determinada situación. Ya, y esa pregunta para ti, ¿qué característica tiene? O sea, qué tipo de pregunta es? Por eso digo que puede ser una pregunta personal, pero puede estar dentro de las abiertas también, ¿no? Es compuesta también. Ya. Gracias, Diego. Doctora María Luisa Molina le habla. Lini Trillo quiere hablar. La palabra, doctora. En este momento yo voy a ver, ahora sí dejo de compartir y yo les voy a decir. María Luisa, voy a ver las manitos. María Luisa Molina. Ya, tú tienes la palabra en este momento. Gracias. Sí, para mí la pregunta es abierta, porque como manifestaba la primera compañera, trata de recolectar toda la información posible sobre el caso o el problema sujeto a conciliación. Entonces las partes pueden contar, relatar todo lo que ha pasado o sucedido, y eso va a dar ya un pantallazo general o completo al conciliador en cuanto al tema a conciliar. Entonces sería mi respuesta, doctora. Perfecto. Aquí en el chat, bueno, a ver, en este momento estamos teniendo una respuesta de manera directa, ¿no? Estamos hablándonos. Comprendo que hay algunos compañeros que no están pudiendo conectarse por el micrófono. Entonces voy a comprender de que, como yo la anterior vez, los últimos 10 minutos he tenido conflicto con el micrófono, sin embargo que esa sea la excepción, ¿ya? Esta es la regla, que sea esta. Jenny nos dice de que... Ay, Jenny, por favor, entiendo de que estás dando la respuesta. Quisiera que me pongas tu apellido, ¿ya? Para que te tome en cuenta en el chat. Fabiola Villarruel. Jenny Herbas, ya. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Un saludo a todos los colegas. Bueno, considero que es una pregunta de característica abierta, porque bueno, estamos recolectando la información,
acerca del conflicto, ¿no? Le solicitamos a la parte que nos explique qué es lo que qué es lo que ha sucedido prácticamente. Y bueno, eso se puede también dar al inicio de la conciliación, ¿no? Cuando estamos iniciando el proceso y queremos conocer a detalle, ¿no? La situación o cómo se ha generado. Exacto, perfecto, Fabiola. De hecho, si digamos, yo veo que las partes se han completamente cerrado y tengo que trabajar con ellas desde el inicio con audiencias por separado, también puede ser una pregunta, por supuesto, una audiencia por separado, pero si se dan cuenta, va a ser una pregunta inicial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si yo no sé lo que ha ocurrido. Entonces, al ser inicial, al buscar la mayor información posible, pues entra en la categorización de las preguntas abiertas. Muchas gracias, Fabi. Gracias, doctora. Johnny Ayala, por favor. Doctora, igual, la pregunta para mí es abierta porque estás recolectando información, ¿no? Y creo que sí, esto es para una audiencia individual, ¿no? De las partes por separado. Muy bien. Ya, Johnny, te has dicho que son abiertas. Muchas gracias y has dado tu explicación. Ahora nos vamos a ir a la tercera pregunta. Siguen con la manito levantada por si acaso. Mauricio Tapia, Fabiola Villarruel. Mauricio Pope. Mauricio Pope, ¿quieres participar? Sí, Contigo doctora, es buenas noches. Buenas noches. del número 2, ya. Perdón, era para la nueva pregunta. Ah, ya, perfecto. Nos vamos contigo entonces para la tercera pregunta. Un segundito. Ya. Por favor, ¿cómo cree que se sentiría usted si su esposo fuese quien tenga la custodia de sus hijos y él no cumpla con las visitas que le corresponden a usted? Considero que esta pregunta sería una pregunta reflexiva, ya que está haciendo pensar a esta persona cómo se sentiría en una situación determinada, ¿no? De afuera hacia adentro, ¿no? Reflexionar, y también podría decirse que tiene un tinte de hipotética también, pues pone una situación imaginaria, una situación que no está sucediendo en ese momento a la persona, ¿no? Entonces podría decirse que estamos ante una pregunta reflexiva e hipotética. Perfecto, perfecto, Mauricio. Muchas gracias. Considero que tu análisis es muy bueno. Definitivamente, aquí ya entra, ¿no? Un estilo de pregunta reflexiva. ¿Cómo cree que se sentiría usted, ¿no? Si ya está reflexionando desde adentro para afuera. Si su esposo fuese quien tenga la custodia, ¿no? Claro, también entra un poco de hipotética, ¿no? Porque hay un escenario ficticio, ¿no? Sin embargo, siempre las preguntas reflexivas, no se olviden que empieza así, desde la parte, interna de cada uno, es decir, desde los sentimientos. Porque, ¿qué va a pensar esa mamá? Va a sentir que no está sus hijos con ella. Entonces, estoy buscando que ella reflexione. Tal vez está con alguna actitud muy, muy dura, muy radical. Entonces, si yo le hago esa pregunta, o sea, le hago sentir que ella no va a estar con los hijos, ¿cómo se sentiría ella? Entonces, ella va a empezar a hacer una introspección profunda sobre cómo es o cómo podría sentirse ella si no estuviera con los hijos. Gracias, Mauricio. Ahora voy a buscar las manitos. Mariela Bedia. Doctora, buenas noches. Marianela Bedia. Marianela, perdón. Considero en este tercer caso, doctora, que podrían ser ambas, tanto reflexiva como circular, por el hecho de que también busca empatizar, ¿no?, a la otra parte poniéndose en el lugar del otro y viceversa, ¿no? Entonces creo que ambas, y el tema de reflexiva, porque como usted ha mencionado, un poco trata de buscar la emoción, el sentimiento de cómo se sentiría, ¿no?, si estuviera en el lugar del otro.
Entonces, por ese lado creo que son ambas para mí. Marianela, ya estás anotada. Gracias por tu participación. Yo también considero de que, bueno, es reflexiva. También Jenny Herbas, que ya la anoté en la anterior, pero bueno, ya está anotada tu participación, Jenny. Sé que estás con problemas del audio. También Bruce Rojas, me imagino que está con problemas de audio, por eso está escribiendo al chat. Ya está anotada tu respuesta, Bruce, en cuanto a que es una pregunta reflexiva. Dices porque está orientada hacia adentro, hacia una introspección. Ahora, Laura Illanes. Doctora, buenas noches. Considero que esta pregunta, y coincido con mis compañeros, que es una pregunta reflexiva y también hipotética, ¿no? Porque igual le ponemos un escenario de qué pasaría en esta situación, pero también es reflexiva porque le dice, o sea, ¿qué sería usted? Y va dentro de ya sus sentimientos de... Eso sería todo. Perfecto, muchas gracias, Laura. Nos vamos a ir a la otra pregunta. Muchas gracias, Laura, excelente. Han participado ya unos... ...21 tienen que participar los que les queda, o si no, van a mandar al correo su trabajo, porque tengo que evaluarles, por favor, quiero que comprendan eso, por eso, precisamente para no tener el tema de mandar el envío, yo sé que todos tienen actividades, entonces, por eso solamente están respondiendo una pregunta. Pese a que el que mande ya va a tener las respuestas, ¿no? Porque ya todos ustedes están trabajándolas. La pregunta número 4. Si se acordara entregar y restituir el inmueble en 20 días, ¿usted estaría en condiciones de cumplir con la entrega? Qué raro. Doctorita, Lili Trillo le habla. Lili Trillo, ¿no has participado aún, no? No he intentado participar, pero no me han dejado. Tanto lo siento, es que no sé regular mucho lo de las manitos. La que ha participado es mi hermana, Paola. Tal vez fue la... Sí. Ya, claro que sí. Adelante, Lili. Ya, doctorita. Esta última pregunta es una pregunta hipotética porque está trasladando a una situación inexistente para que pueda reflexionar y poder ponerse en esa condición, ¿no? No tengo la pregunta en la pantalla para poder un poquito argumentar, doctorita. Sí. Ahora sí. Sí. ¿No? Entonces está trasladando a la persona a una situación imaginaria, ¿no? Cuando le dice si se acordara entregar y restituir el inmueble en 20 días, usted estaría en condiciones de cumplir con la entrega para que la persona pueda trasladarse a esa posición y salir de la primera de la cual no quiere salir, ¿no? No sé si me dejo entender, doctorita. Claro que sí, en realidad creo que lo que tratas de decir es de que esta definitivamente es una hipotética, ¿no? Porque le ha hecho salir de cierta postura para entrar a una posibilidad y si en este escenario hipotético que no ha ocurrido, podría él cumplir, ¿no? Con esta entrega. Es decir, hipotética, ¿no? Lili Trillo. Sí, también, doctorita, podría ser cerrada porque estuviéramos en la posibilidad de que la persona pueda contestar con un sí, ¿no? O con un no. ¿Usted estaría en condiciones de cumplir con la entrega? La persona podría responder sí o podría responder no. También entonces podría ser cerrada en la última parte. No sé si estoy en lo correcto.
nunca nos olvidemos qué es lo que estamos buscando con una pregunta. Nunca nos olvidemos cuál es nuestra finalidad. Porque si no debe ser la improvisación. Preguntar por preguntar tampoco debe ser. Las preguntas tienen que tener un objetivo. Si yo quiero saber si esta persona ya le han dado mucho tiempo, tal vez ya esta persona ya tendría que irse, ya no paga alquileres. Entonces, lo que yo estoy buscando es también, ¿no? Que esta persona también, pensando en los intereses de otra parte, ¿en qué tiempo podría irse? Entonces, y si me dice, sí, yo me voy a ir pasado mañana, me voy a ir el 10, me voy a ir en 5 días, entonces yo tal vez lo que estoy buscando es saber si realmente está de que un día y no se van, no es de que un año y nunca se van. Entonces, tal vez yo lo que estoy buscando es una verdadera respuesta genuina. Y por ahí me dice, sí, sí, doctora, sí, si fuera en 20 días yo me voy a retirar, entonces ya. Entonces yo ya empiezo con mi acuerdo, ¿no? Y sí, pues claro, la última parte definitivamente es cerrada, ¿no? Pero si se acordara entregar y restituir el inmueble, para mí, iniciando como una hipotética, yo lo que estoy tratando de hacer es que él se visualice en los 20 días para ver si me podría o no devolver el inmueble. Y si él me va a dar una respuesta afirmativa, yo ya voy a trabajar inmediatamente en el acuerdo. Gracias, Lili. A ver, vamos a... Ya, doctorita. Bruce puede ser. He leído a alguien que... Doctora. El problema, colegas, va a ser de que tengo que estar también mirando el chat y a la vez esto, ¿no? Y se va pasando rápido. Doctora, ¿me escucha? Sí, Adriana Ramírez. Buenas noches a todos. Sí, yo al igual que usted pienso que es una pregunta hipotética, porque te traslada a pensar en un futuro, ¿no? O sea, te hace pensar en si realmente podría